En Romanos capítulo 12, y vamos a estar enfocándonos hoy específicamente en los versos 7 y 8. Si Dios permite, hoy vamos a terminar este mensaje que comenzó creo que hace como 3 semanas atrás, si no recuerdo mal. Romanos 12, versos 7 y 8. Romanos 12, versos 7 y 8. Voy a leerlo antes de orar y después voy a pedirles que vayamos al Señor juntos en oración. Voy a leer desde el verso 6. Dice así la palabra de Dios: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra y una vez más venimos ante ti, Señor, en esta mañana dándote la gloria y la honra porque tú eres digno. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que perdonó nuestros pecados, aquel que nos levanta, aquel que tiene misericordia de nosotros, el único en que está puesta nuestra esperanza, nuestra confianza, porque sabemos que no hay nadie como tú eres nuestra roca. Y en esta mañana venimos ante ti, Señor, rogándote que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, nos transforme a la imagen de tu amado Hijo, quien es nuestro gran Dios y Salvador y nuestro Señor Jesucristo. A Él y a ti, Señor Padre nuestro, te damos gloria, honra eternamente. Amén, amén y amén. Pablo se ha enfocado en enseñarnos sobre los dones espirituales. Y al mismo tiempo está usando una ilustración muy importante que es el cuerpo humano. Ahora, no sé cuántos de ustedes alguna vez le ha entrado algún cuerpo extraño en un ojo, pero a mí me ha sucedido, ¿verdad? Y es realmente incómodo cuando algo cae dentro de un ojo, ¿cierto? E instantáneamente, ¿qué es lo que uno hace? Con el dedo empieza a tratar de moverse de tal manera de sacarse ese cuerpo extraño del ojo, ¿verdad? Inmediatamente, uno ni siquiera lo piensa, es un acto casi reflejo, hasta que logra mover el párpado y el ojo lagrimea y ese cuerpo extraño sale y el ojo regresa a la normalidad y sentimos que hay un bienestar, nuevamente nos sentimos bien, ¿cierto? Ahora, el punto, amado hermano, es que Dios ha puesto cada uno de nuestros órganos con un propósito y es el bienestar del cuerpo. Cada órgano tiene una función diferente y cada órgano cumple esa función. Ahora, Dios puso a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo y a todos nos dio dones diferentes, de tal manera que somos como las manos o como los pies de Cristo, como la boca de Cristo. Cada uno cumple una función y esa función tiene el propósito de bendecir o edificar el cuerpo de Cristo. Nadie está en el cuerpo de Cristo para hacer nada. No hay ningún órgano que sea irrelevante, no hay ningún órgano que no funcione, no hay ningún órgano que no tenga una función. Todos sin excepción, todo creyente tiene un don espiritual al menos y está puesto en el cuerpo de Cristo para ejercer ese don y de esa manera bendecir al cuerpo. Ahora, en estos versos que vienen desde el verso 3 hasta el 8, el apóstol Pablo nos hace 3 exhortaciones prácticas referentes a la hora de ejercer nuestros dones espirituales. En primer lugar, él habló de nuestras actitudes, la actitud con la cual debemos ejercer los dones. Siempre debe ser una actitud de humildad. Debemos hacerlo para la gloria de Dios y no para la gloria nuestra. Nunca debemos llamar la atención sobre nosotros mismos, sino que siempre lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Y Él debe ser el único que recibe gloria. En segundo lugar, nuestras relaciones, todo lo que hagamos es para el bienestar de los demás. Nunca para mi propio bienestar, sino para el bienestar de los demás hermanos, para el bienestar del resto del cuerpo. ¿Ok? Y en último lugar empezamos a ver nuestro servicio, versos 6 al 8, ¿verdad?
y vimos ahí que habían dos tipos de dones. Dones que eran específicamente temporales y que fueron dados a los apóstoles y profetas que iban a traer la revelación de la Escritura del Nuevo Testamento, y a través de ellos se iba a establecer los cimientos, los fundamentos de la iglesia. ¿Ok? Y cuando los apóstoles y profetas hicieron esto, esos ministerios cesaron, y de alguna manera hoy nosotros estamos recibiendo los beneficios de todo lo que ellos hicieron. Pero esos dones cesaron cuando ellos dejaron de cumplir el rol para el cual Dios había dado estos dones. Sin embargo, también hay dones permanentes, ¿verdad? Estos dones están permanentemente con nosotros. Y la semana pasada empezamos a ver el don de profecía. Dijimos que hoy una persona que predica la palabra de Dios está ejerciendo un rol profético. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo, el mensaje que está proclamando, no es el mensaje de él, de la persona. Es un mensaje que ya está registrado en la Escritura. ¿Ok? Y la Escritura es el testimonio profético y apostólico. O sea, la revelación que Dios le dio a los profetas y a los apóstoles. ¿Entendió eso? Y también vimos la semana pasada el servicio, el don de servicio. Hoy vamos a empezar a ver en el verso 7, la segunda parte del verso 7, después dice, o si de servicio en el servir, eso lo vimos la semana pasada, dice después, o el que enseña en la enseñanza. ¿Lo ve ahí? O sea, este es el tercer don espiritual que Pablo menciona aquí en Romanos 12. El don de la enseñanza. El verbo enseñar, didasco, significa brindar instrucción. Brindar instrucción. ¿Ok? Y el sustantivo enseñanza, didascalía, puede referirse tanto a lo que se enseña como al acto mismo de enseñarlo. ¿Ok? Ahora, el don de la enseñanza, y esto quiero que me escuchen muy bien, porque estamos hablando aquí del don de la enseñanza, es la capacitación divina, escuchen bien esto, la capacitación divina para interpretar con precisión, explicar y aplicar las Escrituras a los cristianos. ¿Escuchó eso? Es importante que entienda esto. El don de la enseñanza es la capacitación divina, ¿ok? Para interpretar con precisión, explicar y aplicar las Escrituras a los creyentes. Ahora, Santiago dio una importante advertencia que encontramos en Santiago capítulo 3, verso 1. ¿Ok? Santiago 3.1 dice así la palabra de Dios: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos ¿qué cosa? Mayor condenación. ¿Por qué un maestro recibe mayor condenación? El estándar del maestro es más alto. ¿Qué está diciendo? Que el juicio para los maestros, los que enseñan, es más alto que para el resto. ¿Por qué razón? Porque una persona que enseña está instruyendo a otras personas y los está guiando. ¿Ok? De tal manera que si el maestro va en la dirección equivocada, no solamente está yendo él en la dirección equivocada, sino que está arrastrando consigo a todos aquellos que lo están siguiendo. Y es por eso que esta advertencia está aquí. No es para desalentar a nadie que quiera enseñar, sino para advertir a todos aquellos que desean enseñar sobre la seriedad y la inmensa responsabilidad que implica el ocupar una posición oficial de enseñanza o predicación en la iglesia. Es importante que la persona que ocupa el rol de pastor maestro o maestro sepa bien y esté convencido de que tiene el don y las habilidades requeridas para enseñar de manera exacta, correcta, conforme a la
lo establecido en la palabra. Eso es importante. Ahora, el don de la enseñanza, amado hermano, el don de la enseñanza es fundamental para la salud y el bienestar de la iglesia. ¿Escuchó eso? O sea, es fundamental para el bienestar y la salud de la iglesia. Como nos dice el doctor Boyce, J. Montgomery Boyce, más aún hoy que han cesado los dones de apostolado y de profecía. ¿Ok? Como dije, la enseñanza de la iglesia debe ser apostólica y profética. Y no hay contradicción en lo que estoy diciendo. ¿Por qué es apostólica y profética? Porque ellos registraron todo lo que dice la Escritura. Efesios 2:20 dice que la iglesia ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y cuando un maestro o un predicador se para en el púlpito hoy, ¿qué es lo que debe predicar? La palabra de Dios. Y de esa manera su mensaje es profético y es apostólico. No porque él sea un apóstol, no porque él sea un profeta con nueva revelación, sino porque él está exponiendo el único mensaje profético y apostólico que es válido para nosotros hoy como iglesia. Tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La palabra de Dios. ¿Ok? La Escritura. No es el hombre. Nosotros somos simplemente mensajeros ahora. El mensaje es la Escritura. No hay otro. Sola Escritura. ¿Verdad? Eso es importante que lo entendamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Les voy a explicar para que usted entienda una vez más. Los profetas recibían sus mensajes por revelación directa de Dios. ¿Escuchó eso? Los profetas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento recibían su mensaje por revelación directa de Dios. Ellos no tenían la Escritura y por tanto Dios les hablaba directamente a ellos y recibían nueva revelación. ¿Entendió eso? Es importante que entendamos esto. Ahora, cuando hablamos hoy de un pastor o de un maestro, cualquier persona que enseña en la iglesia, sea el título que tenga, sus enseñanzas no son revelación directa. Sus enseñanzas proceden de su estudio diligente de las Sagradas Escrituras. ¿Ve la diferencia? El maestro, al igual que los profetas, depende para su función de la obra y del ministerio del Espíritu Santo. ¿Ok? Los maestros cristianos debemos estudiar concienzudamente, sistemáticamente las Escrituras y debemos hacerlo bajo la iluminación del Espíritu Santo. Vea la diferencia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los apóstoles y profetas recibían revelación. ¿Escuchó el término? Les revelaban nueva información. Los maestros y los pastores hoy reciben iluminación. Revelación, iluminación. Dos doctrinas diferentes. ¿Qué es la iluminación? Es cuando Dios abre nuestros ojos espirituales y nos permite ver la maravilla de su ley. Nos permite interpretar la Biblia de manera apropiada. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Es por eso que usted le habla de la palabra a ciertas personas y no las entiende. Pero cuando un creyente tiene la Escritura, tiene el Espíritu Santo es quien abre nuestras mentes a la verdad y nos permite interpretar la Escritura. ¿Entendió eso? Es importante que lo entendamos. Pero no solamente debe tener la iluminación del Espíritu Santo, sino que un maestro, un pastor maestro debe conocer el método exegético correcto, que es el método en cual se interpreta la Biblia, que es el método literal, histórico y gramatical. O sea, debe estudiar el texto en su contexto histórico, cultural, porque el mensaje de la Escritura fue el mensaje que Dios le inspiró a ese profeta o a ese pastor en el contexto para una necesidad específica. Y ese sigue siendo el mismo mensaje hoy. No cambia. Cada verso de la Biblia tiene un solo mensaje. ¿Ok? Una enseñanza. Puede tener varias aplicaciones, pero tiene una sola enseñanza.
¿Entendió eso? No puede, la Biblia no puede significar una cosa para ti, un pasaje bíblico no puede significar una cosa para ti y otra diferente para mí. Eso estaría equivocado. Si fuera así, imagínense si yo estuviera hablando aquí y lo que yo dijera significara una cosa para uno y otra para otro, ¿cómo sabríamos lo que estamos diciendo? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cuando la Escritura habla, tiene un mensaje. Ese mensaje es único. Y la tarea del predicador, la tarea del pastor maestro, es descubrir el mensaje del texto y presentarlo. ¿Bien? Así que debe hacerlo bajo la iluminación del Espíritu Santo y debe hacerlo usando el método de interpretación correcto para interpretar precisamente la Escritura. Hacerlo con precisión. Yo quiero que usted entienda, la enseñanza es un trabajo duro. ¿Ok? Mucha gente piensa que enseñar es fácil. Y a veces es llamativo porque como está al frente y ejerce cierta autoridad, a las personas les gusta la enseñanza. Pero créame, no es fácil preparar una enseñanza frecuentemente. ¿Ok? Entonces, la enseñanza es un trabajo duro. ¿Por qué? Porque para poder enseñar usted tiene que aprender. Usted no puede dar lo que no tiene. ¿Sabe? A veces he oído personas que dicen, Dios me da mis mensajes directamente. Y usted escucha el mensaje y empieza a oír. Y lo que dicen son un montón de sandeces tremendos. No sé de dónde lo sacaron, pero nunca lo sacaron de Dios porque a veces dicen cosas que incluso van contra la Escritura. Ahora, el punto es que usted no puede dar lo que no tiene. A menos que usted estudie la Escritura y conozca la Escritura, usted no puede enseñar. Para enseñar hay que aprender. Y a menos que uno sea obviamente consciente de eso y se enfoque realmente en estudiar como debe ser, no puede enseñar de la manera correcta. Ahora, déjame decirte, los pastores deben tener el don de la enseñanza. No es opcional. Un pastor debe ser un maestro. Todo pastor, dice 1 Timoteo 3:2, debe ser apto para enseñar. ¿Por qué? Porque esa es la misión primaria de un pastor. Enseñar a las ovejas. ¿Ok? Guiar la grey, alimentarla con la palabra de Dios. Y dice la Escritura también que debe ser retenedor de la palabra fiel. ¿Cuál es la palabra fiel? Dice, retenedor, eso está en Título 9. Fíjense lo que dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Quiénes la enseñaron? Los apóstoles y profetas. La misión de los pastores hoy es predicar la palabra fiel que ha sido enseñada. ¿Por quiénes? Los apóstoles y los profetas. Ellos establecieron los cimientos. El mensaje lo dieron ellos. Y nuestra misión es tomar esa palabra que es fiel, y transmitírsela a la congregación. Tal como ha sido enseñada. No como yo quiero enseñarla, no como me gustaría que fuera, sino tal como ha sido enseñada. ¿Bien? ¿Para qué? Para que también pueda exhortar. Yo quiero que usted entienda, exhortar es uno de los dones del Espíritu Santo y es imprescindible en la iglesia. Somos llamados a exhortarnos los unos a los otros. Pueda exhortar con sana enseñanza. Esto es importante que lo entendamos. Si usted no entiende doctrina, amado, es mejor que no enseñe si no entiende la sana doctrina. Es importante que entendamos eso. Enseñar algo errado, ya se advirtió, es un peligro. ¿Ok? Es un peligro. Pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esa es la función que debe tener un maestro. ¿Ok? Así que la función principal de todo pastor maestro es la enseñanza regular y sistemática de la palabra de Dios. Pero yo quiero reconocer también que no son solamente los pastores maestros los únicos que enseñan la palabra de Dios, sino que hay muchos laicos, o sea, personas que quizás nunca fueron a un seminario, pero Dios les da ese don también y ellos también ejercen una importante función de enseñanza dentro de la iglesia, ¿verdad? Creyentes que son maduros y calificados también pueden ejercer el don de enseñanza, pero es importante que obviamente, como dijimos al principio, siempre usted esté seguro de lo que va a enseñar. Ahora quiero ir más allá de esto. De cierta manera, dentro de la congregación, dentro de la iglesia, por ejemplo, los hombres tenemos
la obligación también de enseñar a nuestra familia. Y lo que recibimos debemos transmitírselo a nuestros hijos y a nuestras esposas. ¿Bien? Y de esa manera también cada uno de nosotros está ejerciendo, o sea, cada hombre y aún las mujeres con los hijos están ejerciendo también el don de la enseñanza. Por eso es importante que entendamos que dependemos del Espíritu Santo y que siempre que vayamos a enseñar algo, ¿qué debemos hacer? Orar y pedir a Dios sabiduría y estudiar diligentemente la Escritura. ¿Ok? Es importante que tengamos eso en cuenta para poder guiar a aquellos que están a nuestro derredor. Ahora, no solamente se habla aquí sobre la enseñanza, después Pablo dice en el verso 8, la primera parte dice, el que exhorta en la exhortación. Ahora, tanto el verbo parakaleo, exhorta, como el sustantivo exhortación que usa ahí, paraklexis, son compuestos, o sea, son palabras compuestas en el griego, de dos términos, para, al lado, y kaleo, llamar. O sea, la traducción sería llamar al lado. Ahora, cuando usted tiene problemas y se siente a veces angustiado, ¿qué es lo que usted hace? Llama a alguien para que venga a ayudarle, ¿sí o no? Para que venga a socorrerle, para que venga a animarle, para que venga a lo que sea. ¿Ok? O sea, el significado del texto sería, de exhortar aquí, sería llamar al lado de, y de ello exhortar, alentar o consolar. Es cuando usted llama a alguien para que venga a su lado y haga todas estas cosas. A alentarlo, a consolarlo y a exhortarlo. Ahora, estos términos están íntimamente relacionados con un término muy importante que usó Jesús. Y quizás usted no recuerde, pero yo se lo voy a mencionar. El Paracletos fue un título que Jesús usó en el Nuevo Testamento para referirse al ministerio del Espíritu Santo. ¿Ok? El ministerio del Espíritu Santo. Juan 14, 16, Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre. Ahora, cuando dice el término ahí consolador en español, viene del término griego parakletos, que literalmente significa uno que es llamado al lado de otro para ayudar. ¿Entendió eso? Ahora, ¿qué significa? Ningún cristiano está huérfano, está solo. El Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros para ayudarnos, para animarnos, para alentarnos. ¿Comprende eso? El término se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor, un abogado. O sea, la implicación aquí es una persona que aboga por la causa de otra. El Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Bien? En el sentido más amplio de la palabra, el término significa uno que socorre a alguien. ¿Ok? Uno que consuela. Por eso Jesús dice, otro consolador, uno que trae consuelo al alma afligida, ¿verdad? Mientras Cristo estuvo en la tierra durante su ministerio terrenal, Él, fíjense que Él dice, otro consolador, ¿lo ve ahí? Alos, otro de la misma clase. Él estaba ejerciendo esa función con los discípulos durante su ministerio terrenal. Jesús era el que apoyaba, estaba al lado de los discípulos para alentarlos, para orar por ellos, para protegerlos, para interceder ante el Padre por ellos. Pero al ascender al Padre, Jesús habla del ministerio del Espíritu Santo. ¿Ok? Y entonces cuando Pablo dice aquí en el verso
8, el que exhorta en la exhortación, y usa el término paraclesis, enfatiza la aplicación pastoral del Evangelio. ¿Ok? Se refiere a una persona que tiene el don de ver cuando alguien está en una situación de aflicción, de problema, de necesidad, y va a su lado para explicarle cómo los principios bíblicos se aplican en su situación, de tal manera que le da aliento, socorro y ayuda en medio de su necesidad. ¿Sabe? Voy a explicar algo. En la Biblia la persona sabia no es el que tiene mucho conocimiento. Y usted dirá, es una contradicción, porque para ser sabio hay que tener mucho conocimiento. Pero sabe, hay personas que saben mucho, pero no saben cómo aplicar lo que conocen. El hombre sabio en la Escritura es la persona que aplica bien el conocimiento que tiene. Entonces, en este caso, esta persona ayuda a esa otra persona a conocer cómo las verdades bíblicas se aplican prácticamente en su necesidad. Y lo anima, se pone a su lado para animarlo, para interceder, para orar. O sea, la exhortación tiene que ver con tomar la verdad de la Escritura y aplicarla a la vida cristiana en los diversos aspectos, en las diferentes situaciones. Por ejemplo, una persona que tenía el don, este don de exhortar en el Nuevo Testamento, era Bernabé. Bernabé, no sé cuántos de ustedes han leído el Nuevo Testamento y no sé cuántos de ustedes conocen a esta persona, ¿verdad? Pero se nos dice en Hechos 4:36, dice, entonces José, a quienes los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, o sea, su nombre era José, pero los apóstoles lo llamaron Bernabé. ¿Por qué? Porque el término Bernabé traducido significa hijo de consolación. O sea, alguien que siempre estaba tratando de consolar a otras personas. Esa era la manera en que Bernabé actuaba siempre. Y por eso las personas que lo conocieron, los apóstoles le cambiaron el nombre, porque este nuevo nombre decía cuál era su don y decía cuál era su actitud constantemente. Bien. No sé cuántos de ustedes han leído el Nuevo Testamento, pero fue Bernabé quien trajo a Pablo ante los discípulos. ¿Sabe? Saulo de Tarso estaba persiguiendo la iglesia y después que él se convirtió, el Señor lo llamó y se convirtió, la gente le tenía miedo. O sea, si usted sabe que hay una gente que está persiguiendo la iglesia y de repente se aparece en la puerta y está metiendo preso a todo el mundo y está tratando de hacer daño a las personas, y de repente se aparece aquí, ¿qué dice usted? Este hombre viene a tomarnos presos también, ¿verdad? Y la gente tenía miedo. Bernabé fue el que tomó a Pablo y lo llevó delante de los apóstoles, lo llevó delante de los otros creyentes y dijo, ¿sabes qué? El Señor lo llamó a salvación y yo vengo con él. Le sirvió de apoyo. Pero no solamente eso, Pablo y Bernabé tenían una muy buena relación. Y durante su primer viaje misionero, el primer viaje misionero de Pablo, Pablo fue con Bernabé. O sea, eran compañeros de ministerio. ¿Me sigue hasta ahí? Pero ellos se llevaron a un joven llamado Juan Marcos. Y Juan Marcos en ese primer viaje misionero decidió a mitad del viaje renunciar y regresarse. Parece que las cosas estaban difíciles y decidió que no quería seguir. Y obviamente Pablo, siendo un hombre de un carácter fuerte, esto no le pareció bien. Y no estuvo de acuerdo. No lo aceptó. Es lo que dice Hechos 15:38. Tiempo después, Pablo y Bernabé regresaron y decidieron irse en otro viaje misionero. Y cuando iban a hacer este segundo viaje misionero, decidieron, a ver, ¿quiénes los vamos a llevar? ¿Ok? Y usted ve, por ejemplo, en Hechos 15:36 al 40, dice, en el verso 37 dice, Bernabé quería llevarse consigo a Juan, Marcos, ¿ok? El que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo, dice, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. O sea, Pablo dijo, no, este hombre se rajó y yo no lo llevo conmigo. Verso 39 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos
¿Qué hicieron? Que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Juan Marcos y navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia. Ahora yo quiero que usted entienda, a pesar de la decisión de Pablo, Bernabé se puso al lado de Juan Marcos y decidió levantarlo, apoyarlo, restaurarlo, ¿ok? Como un siervo útil al cuerpo de Cristo. Y déjeme decirle, más tarde Pablo tuvo que reconocer que Juan Marcos era útil. Si usted ve en 2 Timoteo 4:11, Pablo dijo estas palabras: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. O sea, aquí vemos que una persona que tiene este don es la persona que se pone al lado de otro para apoyarle, aun cuando a veces otros no lo apoyan. Y la persona que tiene este don, su ministerio es ese, es traer consolación, es ponerse al lado de la persona, identificarse con la persona. Y déjeme decirle, a veces ni siquiera podemos entenderlo, pero a veces simplemente necesitamos una persona que esté a nuestro lado, ¿cierto? Es un ministerio muy, muy importante en la congregación, en la iglesia. Ahora, el próximo don del que Pablo habla está en el verso 8, dice: el que reparte, ¿lo ve ahí? Con liberalidad. ¿Ok? El que reparte, y el término ahí significa compartir, dar, repartir de las posesiones personales o de las posesiones terrenales que uno tiene. ¿Ok? Y dice Pablo que el que lo hace debe hacerlo con liberalidad, dejalos simple y sencillo. O sea, se traduce generosidad también y liberalidad. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo aquí ahora? Pablo se refiere a la benevolencia privada. Se refiere a todos aquellos que están dispuestos a dar de sus posesiones personales, de sus posesiones privadas, para suplir las necesidades de otras personas. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que aquellos que dan deben hacerlo sacrificialmente. ¿Sabe? Me llamó mucho la atención aquí el comentario del doctor J. Montgomery Boyce también. No sé, yo creo que se lo puse en sus notas. Dice el doctor J. Montgomery Boyce, hace una pregunta, dice: ¿eres generoso con lo que Dios te ha dado? Algunas personas son tan pobres que es difícil imaginar cómo podrían dar algo. Pero las estadísticas nos dicen que son los pobres los que más generosos, son los pobres los más generosos en términos de donaciones o proporcionadas. Los muy ricos son los menos generosos. Tienes suficiente para comer, ropa para ponerte, un lugar para vivir. Y la Escritura dice que teniendo sustento y abrigo, con eso debemos estar ¿cómo? Satisfechos, ¿verdad? Dice, incluso dinero en el banco. Luego piensa cuál es la mejor manera de ser generoso con los necesitados o que no tienen nada. Yo no sé cuántos de ustedes han oído, pero en las noticias frecuentemente salen, por ejemplo, ideas de que dice, fulano es un filántropo. ¿Ha oído esa expresión? Es un filántropo. Generalmente se refiere a personas que dan, hacen donaciones y todo lo demás. Yo quiero que usted entienda algo. No estoy criticando a estas personas en general, no estoy diciendo que esto ocurre con todo el mundo. Pero lo que sí me he dado cuenta es que algunas personas lo que hacen es que dan donaciones, pero lo hacen más que todo para evitar las taxas, ¿verdad? Y muchas veces lo hacen de manera pública para que la gente los reconozca y los sigan. Llamar la atención, porque lo que quieren es que la gente sepa, yo doné tanto dinero a tal causa, y la gente, oh, qué bondadoso es, ¿cierto? ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Y estoy hablando obviamente a los creyentes ya, estoy hablando de lo que ocurre en el mundo, y ahora voy a hablar a los creyentes. Dice, Mateo 6, 2 al 4, dice, cuando pues des limosna, y el término limosna ahí significa ayudar o socorrer a alguien, dar algo para el sustento, ¿ok? No hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice, mas tú, cuando des limosna, cuando ayudes, no sepa a tu izquierda lo que haces tú, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué cosa? Te recompensará en público.
O sea, la recompensa que van a tener todas estas personas que hacen las cosas delante de los demás para que todo el mundo lo vea por su hipocresía es sencillamente esto, que todo el mundo los vio. Pero en realidad no van a tener ninguna recompensa posterior en el reino de los cielos. Sin embargo, aquellos que realmente están dándole a las personas necesitadas de corazón y lo están haciendo aún sin que nadie lo sepa, esos van a recibir recompensa no de los hombres, sino de ¿quién? De Dios. La Escritura dice que el que le da un vaso de agua al más pequeño, dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Todo lo que tú haces por el bienestar de tus hermanos en Cristo y por el bienestar de tu prójimo, al final de cuentas, quien va a recompensar eso, la recompensa no viene porque la gente te vea y diga qué bueno es, sino la recompensa viene cuando Dios llegues al reino y Dios te va a decir, ¿sabes qué? Vas a recibir más recompensa porque fuiste fiel, administraste bien todo lo que yo te di, todo lo que yo te proví, ¿ok? Todo lo que debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y Pablo después habla del liderazgo, verso 8, dice, el que preside con solicitud, ¿lo ve ahí? El término ahí presidir, del griego, significa literalmente estar de pie ante. Ahora, si usted ve ahora, la mayoría de las personas están sentadas y yo estoy de pie, ¿ok? Estar delante de los demás y por lo tanto conlleva la idea de liderazgo. El punto ahí se está hablando de liderazgo, ¿ok? Ese es el término, ese término así se usa en la mayoría de las ocasiones, liderar, ¿ok? Pero también tiene la implicación de cuidar. El hecho aquí es que los líderes tienen la obligación de liderar y cuidar a los miembros. Esa es la obligación. Y según el contexto, la tarea de los líderes es el cuidar de las ovejas, ¿verdad? Ahora, el énfasis aquí no está en el rango o la autoridad, sino en el esfuerzo que pone esta persona por procurar la salvación eterna de las almas alrededor. ¿Ok? Quiero aclarar algo. Este término no se usa nunca en el Nuevo Testamento para referirse a los gobernantes humanos. ¿Escuchó eso? Sino para liderazgo en la iglesia, 1 Timoteo 5:17, y en la familia, 1 Timoteo 3:4, 1 Timoteo 3:5 y 3:12. ¿Bien? Y lo que está tratando de explicarle es que cuando se habla de liderazgo, existe una diferencia radical entre el modelo de liderazgo cristiano y cualquier otra clase de liderazgo. ¿Entendió eso? Hay una distinción radical entre lo que es un líder cristiano y el resto de los tipos de liderazgo. Jesús dijo en Mateo 20, 25 y 26, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones, ¿qué hacen? Se enseñorean de ellas. Se enseñorean, o sea, ejercen un liderazgo por presión y dictatorial muchas veces. Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, o sea, imponen sus criterios, imponen lo que ellos quieren. ¿Bien? Pero en el verso 26 dice Jesús, mas entre vosotros, hablando de la iglesia, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será como ¿quién? Como vuestro servidor. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? El estilo de liderazgo cristiano debe ser diferente al liderazgo del mundo. El liderazgo del mundo generalmente es impositivo, es dictatorial y usa el poder con el propósito de controlar y obligar a las personas. Pero los creyentes debemos hacer lo contrario. Debemos liderar siendo ejemplos, como lo fue Jesús, ¿verdad? ¿Recuerdan Jesús en el aposento alto? ¿Qué fue lo que hizo? Él no llegó y dijo, yo soy el Señor, venga, ¿quién va a lavarme los pies?
¿Qué fue lo que hizo él? Él, viendo que los discípulos no estaban dispuestos a ninguno a lavar los pies, él dio el ejemplo. Él se humilló a sí mismo y tomó un balde con agua y se puso una lebrillo y fue y lavó los pies de los discípulos, dando un ejemplo de servicio y de liderazgo, de humildad. ¿Ok? Ahora quiero decirles algo, el liderazgo de la iglesia es responsabilidad de los ancianos. Y la Biblia nos dice que debemos ejercerlo con solicitud. Significa con diligencia, con seriedad, con cuidado, con constancia, con coherencia y con celo. Bien. Los líderes deben ser los que gobiernan y deben hacerlo con todas estas condiciones. El liderazgo de la iglesia viene, Cristo es la cabeza y los ancianos son los líderes que tienen la responsabilidad de velar por el bienestar de los demás. ¿Ok? Finalmente, Pablo habla de misericordia, 8D, al final del 8. Dice, el que hace misericordia, ¿lo ve ahí? Y el término ahí, misericordia, significa tener compasión, hacer obras de misericordia. O sea, el término conlleva la idea de demostrar empatía y simpatía por otras personas. O sea, es la persona que se da cuenta cuando algo está mal con otra persona. Es la persona que tiene la capacitación divina, fíjense, la capacitación divina para detectar el dolor, la tristeza y el sufrimiento de los demás y ayudarla supliendo sus necesidades espirituales, emocionales y físicas. Los cristianos somos llamados, dice en Romanos 12:15, y quiero que usted vea esto conmigo porque esto es importante. Los cristianos somos llamados, dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y lloren con los que lloran. ¿Qué significa? Debemos estar ahí con nuestros hermanos, no solamente en las buenas, en las fiestas, en las celebraciones, que es lo que nos gusta a todos, ¿cierto? Pero también debemos estar con nuestros hermanos ¿cuándo? Cuando pierden un ser querido, cuando hay alguien amado en el hospital o cuando la persona está en el hospital, cuando perdió el trabajo, cuando algo está pasando que no es agradable, ahí debemos estar también, ¿verdad? Quiero mostrarles en las Escrituras algunas maneras prácticas en las cuales podemos se evidencia este don. Hebreos 13:3 dice, acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. O sea, acordaos de estas personas que están sufriendo como si ustedes estuvieran con ellos. Y en Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, son maneras prácticas en la cual se manifiesta este don. Otras maneras prácticas en las cuales se puede evidenciar este don sería visitar a los enfermos en los hospitales, en sus casas, en sus hogares, ayudar a los discapacitados y a los pobres, como dice Deuteronomio 15:11, Proverbios 19:17. Y dice que siempre que hacemos esto debemos hacerlo con alegría, con una buena disposición. ¿Cuál es el punto, amado? Que nada debería darnos más gozo a nosotros que bendecir a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. ¿Ok? Y quiero terminar este mensaje con estas preguntas. ¿Somos el cuerpo de Cristo? ¿Sí o no? Dios nos dio dones y todos debíamos preocuparnos los unos por los otros. Me gustaría hacerle algunas preguntas y que reflexionáramos en ellas. ¿Sabe usted cuántas viudas hay en nuestra congregación? ¿Sabe usted cuántos hermanos están lidiando en estos momentos con enfermedades serias? ¿Sabe usted cuántos hermanos necesitan en estos momentos algo tan simple como que alguien vaya y le limpie su casa o que le lleve un plato de comida? ¿Sabe usted cuántos hermanos están sin trabajo? Somos miembros de un cuerpo y debemos ocuparnos y preocuparnos los unos por los otros. No basta con venir el domingo e irnos. Tenemos que realmente pensar, mirar a nuestro alrededor y ver
a las personas que están alrededor nuestro, interesarnos por su bienestar y tratar de alguna manera, servirnos por amor los unos a los otros. Iglesia, meditemos. ¿Estamos demostrando realmente el amor de Cristo a nuestros hermanos? ¿Estamos sirviéndonos por amor los unos a los otros? Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en tu palabra. Y, Señor, no permitas que el haber escuchado estas enseñanzas quede ahí, que no seamos oidores olvidadizos, sino que, Señor, hoy entendamos que cada uno de nosotros tiene un don. Aún a veces, aunque no pensemos, el simple hecho de cocinar un plato de comida y llevárselo a un hermano necesitado es un ministerio. O el orar por aquel que está atravesando pruebas, Señor, es un ministerio. El llamar a una persona y decirle, te amo, estoy contigo, dime qué necesita, es un ministerio. Señor, ayúdanos a ser fieles en obedecer tu palabra, Señor, y que no seamos tan solo oidores olvidadizos, Señor, que esa no sea la tarea de los líderes de un grupito, sino que ese sea el sentir de la iglesia, el pueblo de Dios, y que juntos, Señor, estemos dispuestos a obedecer el mandato que tú nos das de amarnos los unos a los otros como tú quieres que nos amemos, y que entendamos que en Cristo somos uno, que somos tu cuerpo, y que tú nos has puesto aquí para bendecir a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Y, Señor, permite que esta palabra no caiga en el olvido. Ayúdanos a aplicarla fielmente. Porque te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén.